Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otoy, tu washan hatkarao so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Patamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuare wakwai kaks purana inhana guay tuare stonik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes guay sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naralra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana holu traya tawakas purana inhana guay. Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianasguayu.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiyakano Guayú kan sumahan kan Anas Guayú pushwal. Puchon te kan humana enya tuman terhana kat pur anai hanai hiya. Rostun tu kuai. Pun pangsain ten kuai terhana kartun kotun ten carro se huta pasuru tu cachuer correo munakat novedades@epsianasguayu.com. O tamsi suara de cachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co. Pura pangsain ten kuai petiyoto goptum pune por cachuerca 316-878-5093. Te hana kianas Guayú human. Acha hirashiwa kuat pawanepi pura hana hauchiwali hun laulay. El tema de la semana. Hehoru te pote han hatkara so semana kat. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú para aprender juntos cómo cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Esta semana el mundo conmemoró la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, una fecha que busca sensibilizar a toda la comunidad sobre la importancia de orientar, acompañar y proteger a nuestros jóvenes para que puedan tomar decisiones informadas y responsables. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Leilis Mendoza, coordinadora de gestión en salud de la EPS indígena Anas Guayú. Doctora, bienvenida a este espacio. Guatamar pushwa ana sehoru stumtawara que kapuch o tamsis tundu yo toko suru EPSI ka Anas Guayú. So kaikate hapa hantoto pochka anu wane kai ane kuno senori semana andina purat ai mahawana tumanairu mahayan kana himon huri puonu haina mal te ane kuno sporioto ka hina nama ate hanten sa squat patai mahawaka hamos no te porun to hintur hamos no ka chechen sai sop nos pusho te ash sok tatuane doctor asha sat sop na te por sai mahira na mahayan kana pushware o tamshina toro yo kana namayas mauria señorita doctor ka Leilis Mendoza allá está su EPSI Anas Guayú anu guapo inteno y sowatak mate. Doctora, para iniciar, me gustaría que nos cuente qué significa esta Semana Andina y por qué es tan importante conmemorarla en nuestro país y en especial en nuestro departamento de La Guajira. Para kasaki rasmi doctor ka hamos kaso Guayú Anas sur en otra Semana Andina monaka hamos ha kara ka manshia sashan te chico sa semana ka to ya suru wom en Colombia o tamsi suru wom en Guajira. Buenos días, Liselvi, buenos días a todos nuestros usuarios que hoy nos escuchan a través de este canal. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, la Semana Andina es una estrategia de carácter regional
y es impulsada en varios países de Latinoamérica. Esta estrategia busca promover la prevención del embarazo en adolescentes, entendiendo que este puede traer riesgos tanto para la salud física como emocional y social de la madre y del niño. En Colombia y especialmente regiones como La Guajira, donde nuestras comunidades son diversas y con realidades culturales propias, es fundamental crear espacios de diálogo y educación para que los jóvenes reciban información clara, respetuosa y que les permita tomar decisiones conscientes sobre su proyecto de vida. Anor hinek doctor ka watamar hot doctor ka leli sak hi wane wa ku pushwar hiap ka puts ka Mauria ta semana ka has ma imusam anu sulu gommes pushwan en Latinoamérica terra wan skuat pata tawa ka prarut ka wananai na himari ka nanan mahaya kan pur nai mahaya Surya ka chon Surya ho kama na matene ho no ni kiro no ni kasa ayush istum ayush ne kiro na tum horu man kan no na te han saus ka haman mash ha ho nama pur hotra ai hirawa ka mai mas ka haman musna mus sai wan shaita naman per shi man pasha na te ha pasau chire ka ayuri istum ese naura ese nayura na kuai ke re ka hai woman ka wahir ashana nama wane wer na ku na himari ka na mahaya no kan wane wer na ku to nei to na shisto nos Pura, pangsang tentus kuat pakat wayu laura wakara kuat. Otta Surya amuro te kei rekanang te ataha ka trekira wakat kas kei rekanang watta kai amuro istundra maram sum ke shawara ke te kei rekanang Surya hatia ka pura hat ka semana ka andina pura hatioto nai mahai na himari que no tra mahai no kan Surya ka chong nai mar. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Nasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Anasguayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu ka ni puonu ka na mar tera no tsawa hante ke re ka nai no ren anai ayu iswane pi na te pich ka nai rustuma ska hamai no ske tai na kuat paspura mai hanai naya ash ke ka chon hanai mau naya so ta semana andina manaka ai mahirai huri puonu ana da himari ki na himahayan ka no otan himari kan suri ka chon nai mar hiya ka ne yukan huni hirpa hu choni hasha hapa nama ko hutu hirai wana kuat pa ko hutu hiya ka na tuma te senoi ki mo te PSI ka na Suayu na hena hirrenhia o tamsia anas nauchi vesto ali una raura. Doctora, ¿cuáles son las principales consecuencias que puede traer un embarazo en la adolescencia para la salud y para la vida de nuestros jóvenes? Bueno, saki raka holo sumi doctor ka hararu mai kasa sumohura ka kaso sumohura ka wane hinturi puro de shimar sumonte skuai paka otamsia namun wane wernakuna mahaya na kanama unaya. Un embarazo en la adolescencia puede generar muchísimos riesgos para la salud de la madre. Pueden presentar preeclampsia, hemorragias pospartos. Durante el embarazo pueden cursar con desnutrición, anemia. Pero también el recién nacido puede tener riesgos. Puede nacer prematuro o con bajo peso al nacer. Pero también tenemos que evaluar en este momento las implicaciones emocionales que tiene para un adolescente un embarazo. Porque este adolescente se enfrenta muchas veces a la interrupción de su proyecto de vida con el abandono escolar. Muchas veces son rechazadas, muchas veces son juzgadas y señaladas. Y esto implica que se generen momentos de ansiedad, de depresión durante la gestación. También los familiares le dan la espalda muchas veces y esto hace que su red de apoyo se limite. Por eso es tan importante la prevención y el acompañamiento desde la familia, en la escuela y en los servicios de salud. Es importante que las adolescentes tengan claro sus derechos y sus deberes en cuanto a su sexualidad. Nari hanai doctor ka hor na mena pushwari na himari kan shime te ha ihasha tasmai apos wat sari kasa na na mahaya na kana eke na rai puro mar apsa yuri eshis pur hor sapo suru kan te sutsin kanai sain kore na yang ho uka na rero shikir ha isha na man chiki hoter heme yuruka otta na yara na puro meskun re na ya ayushi ho na ayusho cho uchon ka yara na rero otta heme pania
hemeish na yuri hemeish na hama mai no pangsan te shkoin te ma o tamsia na mai nara hieyuka msaka mera para mod sistema mera para entuma na pushi utuma to korehi raska nama amuro isotro no koreska na puta pona ineska hama hapoishiska no ri nati haisa no na tapa wan ho na ruta ai hirawaka nama wan ho na tana ho mayas na ro wan shaita pero na te ha pa de shimanka mohushis nama mohusnai hei ha kara ka mai yari he yara na ekira hare ka yotu ka nama ter hele ka yotu ka nama himon no wana mahayen na panai otamsi he ihas mai nanake na nei na shi na mai na mahaya na kan pura 99 los tonte na kuaipa otashia amuro istra na tena hunno kareiro no akatara ya musnauri eshi na katara es mahapuri ne suri na tena hunno no tsara na kari hene he iha kar mai takari hena kana mai na tumanare era kana na atha kana hawano hintore ke puro shemal iha sa shanama sunin shirhen suri ayuihan suri ehen que se esquiro ehen one casa sanai spura na muy hohi ka chon mauria kamai tenhat casa lots akan hat kana muy por pangsa ten skuaipa na kuaipa matriporu ko ta 90 na kopchina chonkai ona na chonkai no wana hira nama musnek doctor ka homa. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Nasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Nasguayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu ka ni puonu kana mar tera no tsawa hante ke re ka nai no re na nai ayu iswane pina te pich kana irustuma ska hamai no sket tai na kuai paspura mai hanai naya ash ke ka chon hanai mau naya so ta semana andina manaka ai mahira huri puonu ana re himari kina himahayan kana otana himari kan suri ka chon nai mar hiya kana yukan huni hirpa uchoni hasha hapa nama kohuttu hirai wana kuai pa kohuttu hiya kana natuma tu senoi kimoi te PSI kana swayuna hena hirrenhia otamsia anahna uchiwetu alihuna raurai. Entiendo, doctora. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer como familias y como comunidad para prevenir embarazos en adolescentes y apoyar a nuestros jóvenes? Chiro atkasaki rasamente doctor kasawata kamat musia hamai hatu akwa poya kana ayu kana shi kana otawaya kana mich pahan kan puro wai mahirain tenteiro wa mahayanas kasuri kachon naimar puro wakari hainai na wei mari siono tro wa mahayanas suri ne quiero rensenai makat que teres por nayao tentehao. Lo más importante es la comunicación. Debemos hablar con nuestros adolescentes de manera abierta, sin juicios, sin señalamientos. Ellos necesitan espacios de confianza donde puedan resolver dudas y sentirse escuchados. La educación en sexualidad debe iniciar en casa y se refuerza en el colegio. Debemos transmitir a nuestros jóvenes valores como el respeto y la responsabilidad sobre su cuerpo. Desde la EPS y Nasguayú, a través de nuestra red de prestadores, ofrecemos servicios amigables, en los cuales se brinda una atención integral a los adolescentes. Se les orienta en salud sexual y reproductiva. Se les brinda asesoría sobre métodos de planificación familiar, además de acompañamiento psicológico. Por eso hoy invito a los padres y jóvenes a acercarse a nuestras IPS primarias y aprovechar estos servicios que son totalmente gratis. Anuka ka senoi doctor ka shipa trasakiraka he iha senta ashawa ka yoto ko nama nairo himari kan mahayen kan pura suri ne quiero ro hinai ka sama hukara kuai nayawa tentaus pushwal te casa he iha ka namu internasawa he kar wane oir nakua ska hamai namu na mahayen kan quiero tan maun himai musai wane shaita sai namu ainku snai ka chompa naya musa se hai nasha nama natum ne kira hurikan surup na trekira hari kan namu na mahayen kan hari hi huri maya tera muria un takua pa mai ka hamuri koi ka chong ri hia hura he trekira hawa ka hura he watari ka sa kei re kar hai te sa wa het kan mapen mai hana ne kira hurikan mushi wa yakan na shikan ne kan na him hayen ko no tan himari kan mai te wa no he ha sen te poch mich pa het kan namui
no hotsa urhan wani yoto ay karawasma asa que pin ay karawasma terasayunas kare uhatka pun na shana hanama kana karakuai pun ayaw ten tehau tenakuai paka ashan hop na kuai pun hier hamun ten kuai pun hier suri kachon wani tolo suri kachon ni mara ashan amach ntuma no shi ontuma no raura na peheka na mai nai por yoto nama mosese yoto que nama arut kaweshi na yakana iroes este kirha kanamoi akohna na kuai pahuru prendre erhareka o te derhereka namoi wane wairna kuwa no nure na himari kana sana in consulta ne reherre eherre akohna namoi interes kuai pakata mahayanaka penai mahayana wane wairna kuwa terra maria sat herut ka parman huchon kan wane wair kuhru de herre peheka ne pi wane wair kuwa. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Leilis Mendoza, coordinadora de gestión en salud de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya Watseholu Sawa, Apa Hipinta Puch, que es un taora que se puch, otro dioto costumbre EPS Ika Anasguayú. A soto hai hia kana iro won pehe ori kana wo puhe ori kana ucho han kana tana parai ma kana sop na terputs kana hai mai na ma ya no se suri kacho ina mar ota suri yura ina sop na kuai ota no na sa on te kei re kana watta kai pura na kuai soto hai wane puts hia kana to wayakan acha hira shu kuai pa purana.